Una vez que ya sabemos cómo buscar el convenio colectivo y lo tenemos, lo siguiente que tenemos que realizar es interpretar este convenio colectivo. Tenemos que analizar y ver qué partes son las fundamentales que necesitamos para este convenio colectivo. Os voy a explicar un poco por encima estas características que siempre tenemos que buscar en convenio colectivo, pero sobre todo me voy a parar en las relacionadas con lo que sería el cobro, con las distintas características que hay que tener en cuenta, sobre todo para eso, para realizar la nómina de un trabajador. Hay más aspectos a tener en cuenta, pero como os digo, si queréis saber más, pues os vais al convenio colectivo que queréis y lo veis. Básicamente todo lo relacionado con la actividad que rige este convenio colectivo debe de aparecer en el mismo. Entonces cualquier duda de interpretación debe salir o en el convenio colectivo o nos llevará a la fuente del derecho genérica, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, sabiendo esto, pues como os digo, una vez que estamos en un convenio colectivo, voy a empezar a compartir la pantalla. En esta ocasión voy a desaparecer del todo, para que así lo podáis ver más grande. Voy a hacer incluso un pelín más grande esto por aquí, perfecto. Pues bien, como os digo, aquí tenemos un convenio colectivo, el que hemos estado buscando antes del campo. Este como podría ser cualquier otro. Lo primero que vemos aquí arriba, lo primero que vamos a ver, ¿vale? Es la numeración del convenio, esta de aquí. La numeración del convenio nos hace falta para distintos aspectos. Por ejemplo, la numeración del convenio nos va a hacer falta cuando realizamos alta en la seguridad social de trabajadores y esa cuenta de cotización, que ya veremos más adelante, es una cuenta de cotización, pues tiene varios convenios colectivos. Lo explicaré más adelante. Pero básicamente hay veces que cuando realizamos altas de trabajadores en la seguridad social necesitamos saber cuál es la numeración del convenio. Y como eso, varias cosas. También hay veces que podemos realizar la búsqueda del convenio por numeración y en distintas cosas. Por eso es importante saber dónde encontrar esta numeración. Siempre la numeración va a salir al principio del convenio colectivo. Después pues me va a hablar quién ha acordado, etcétera. Por aquí no me voy a meter mucho. Pero luego lo que vamos a tener por aquí, por ejemplo, contrato de trabajo. Y aquí, por ejemplo, ya me especifica el periodo de prueba. También, no sé si en este viene un poco más abajo, pero una cosa que también suele venir es las horas que se trabajan anuales dentro de este convenio colectivo. Pues bien, en este caso aquí lo primero que nos habla es periodo de prueba. Tenemos que ver qué periodo de prueba dice el convenio colectivo. Si se ciñe a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores o especifica otros límites. Por ejemplo, aquí en este caso me dice que el personal técnico 6 meses, administrativos 3 meses, especialistas 1 mes, pero sí me dice, por ejemplo, que aquí especifica que oficios clásicos y no cualificados 15 días laborables, ¿vale? Pues ya sabemos que en este caso reduce específicamente el periodo de prueba, en este caso, a 15 días laborables. Como siempre, el convenio colectivo lo que puede hacer es mejorar la situación del trabajador, nunca empeorarla. Es decir, que si el convenio colectivo si el Estatuto de los Trabajadores fija, por decir, 2 meses, no puedo poner 8 meses, porque al fin y al cabo, cuanto más periodo de prueba, se considera que a quien perjudica es al trabajador. Y lo que se va a buscar con el convenio colectivo siempre es mejorar la situación del trabajador. Igual que si vacaciones fija, siempre va a fijar más vacaciones de lo que fija el Estatuto de los Trabajadores, nunca va a fijar menos vacaciones. ¿Vale? Entonces aquí seguimos un poco, me habla de la clasificación, siempre a lo mejor me explica un poco qué puestos de trabajo hay dentro de ese convenio colectivo. Seguimos, trabajo, y como os decía antes, aquí nos va a especificar jornada laboral. Me dice que la jornada laboral de cómputo anual queda fijada en 1.826 horas de trabajo efectivo, ¿vale? Luego también que si me habla de descanso diario, suspensión de la jornada, horas de permanente, ¿vale? Seguimos por aquí y ahora me especifica vacaciones. Me dice que el periodo de vacaciones anuales retribuidas será de 30 días naturales. Hay veces que en las vacaciones especifica que hay más vacaciones de esos 30 días naturales. A lo mejor te especifica 40 días de vacaciones. O a lo mejor te especifica que en vez de decir vacaciones por días naturales, te la especifica por días laborables. Normalmente la comparación de 30 días naturales de vacaciones son unos 23 días aproximadamente, no hay como una regla de 3 exacta, pero aproximadamente serán 23 días de vacaciones laborables. También
En las vacaciones lo que nos va a especificar es qué forma parte de las vacaciones en cuanto a salario. Porque si termina la relación laboral antes de cobrar las vacaciones, el trabajador va a tener derecho de cobrar esas vacaciones que no ha tenido tiempo de disfrutar. En el supuesto de que en un convenio colectivo concreto no especifique qué periodo de vacaciones tenemos, quiere decir que nos ceñimos al mínimo de vacaciones, que el mínimo de importe que se va a cobrar por vacaciones. Este mínimo de vacaciones que se va a cobrar es el salario base. Como poco, en vacaciones, el importe de vacaciones va a estar compuesto por el salario base. Muchas veces también el convenio colectivo especifica que es salario base más antigüedad, pero como digo, dependiendo de lo que sería el convenio colectivo, va a especificar una cuantía superior. Si no se especifica esta cuantía superior, como digo, siempre vacaciones va a estar compuesto por el salario base. También otra cosa que encontramos, que podemos encontrar, o si no se ciñirá al Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, aquí nos dice que las vacaciones debería de conocer el trabajador como poco 2 meses antes de empezar las vacaciones. Que esto es lo mismo que nos especifica el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, seguimos, licencias, conciliación, seguimos por aquí. Luego me habla del salario base, que siempre en todos los convenios colectivos, el salario base me va a decir que es el fijado en el anexo 1. Siempre al final del convenio va a haber un anexo y en este anexo es en el que vamos a encontrar el salario base. Después, si recibos salariales, demora, etc. Luego, también me tiene que especificar las pagas extraordinarias. Me dice que los trabajadores tendrán derecho a 2 pagas extraordinarias correspondientes a 30 días de salario base más antigüedad. Y dice la cantidad que para los no fijos será de tal forma. ¿Vale? Entonces, será prorrateada en su salario. Me dice que tendrá que ir prorrateado. Como ya hemos visto en las pagas extraordinarias pueden ser prorrateadas o no. Por este caso me lo dice así. Y me dice que estas pagas se harán efectivas en la empresa el 15 de junio y el 15 de diciembre. Perfecto. Luego también me habla de la hora extraordinaria. Luego también una cosa súper importante que hay que saber es los pluses que tenemos derecho. Pues en este caso me dice un plus distancia y me dice que se establece un plus distancia de 0,19 euros por kilómetro. El plus distancia o el plus transporte, que suele ser lo mismo y es un plus que suele incluirse casi siempre, nos lo encontramos de dos formas. Nos podemos encontrar un plus distancia, un plus transporte, que sea una cuantía fija. Esa cuantía fija pues será, el plus transporte son 50 euros todos los meses para los trabajadores. Pues ya sabemos que es 50 euros. Y la otra forma que nos podemos encontrar el plus distancia, el plus transporte, es variable. Cuando estamos dentro de que sea variable, puede ser variable de dos formas. El primero es que se fije por día elaborable, por día trabajado, es decir, por cada día que esta persona trabaja cobra X dinero. Y la otra forma dentro de que sea variable, que es la que fija este convenio colectivo, sería con una cuantía por kilómetro recorrido para ir al trabajo. Como esto sería un follón en el sentido de si lo hiciéramos de forma individual, no vamos a ir trabajador por trabajador viendo a ver cuál es la distancia que hay de su puesto de trabajo a su casa, sería un follonzaco. Imaginaros una empresa con muchísimos trabajadores, es una locura. Lo que hacemos, lo que yo al menos hago en este caso, es que fijamos una cuantía estándar para todos los trabajadores. Normalmente con eso es suficiente. Entonces, por ejemplo, si es 0,19, pues estipulo que de media, por decir, todos los trabajadores van a vivir aproximadamente a 5 kilómetros entre el puesto de trabajo y hago 0,19 por 5 kilómetros y le pongo igual a todos los trabajadores, por los que sea más y por los que sea menos. 5, 10, pues ya cada empresa estipulará por una distancia. Y de esta forma fijo el plus distancia. En el caso, como digo, de que sea que sea variable de esta forma. Luego también tenemos nocturnidad, toxicidad, anticipos, transporte, ¿vale? Todo esto prenda. Luego me va a hablar de las excedencias, de qué tipo de excedencias voy a tener. Formación, Hay cosas que son comunes, solo hay que ser concretas que diga a este convenio colectivo, pero ya pues depende de la situación, derechos sindicales, salud del trabajo, normas, esto por aquí,
régimen. Vale. Las faltas, también esto es importante. Pues aquí nos va a especificar, como he dicho antes, que con las faltas, ¿cómo van a funcionar? Pues me dice que las faltas leves van a ser impuntualidad no justificada, inasistencia injustificada, faltas graves van a ser estas y estas van a ser faltas muy graves. Pues ya sabemos que dependiendo de lo que haga el trabajador, pues podremos ponerle un tipo de falta o otro tipo de falta. Y luego otra cosa que también nos va a tener que decir es que en el caso de una sanción, de que queramos realizar una sanción por estas faltas, pues lo que podemos hacer. Por ejemplo, me dice que faltas leves, amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 días. Pues esto es lo que podemos hacer con las leves. Con las graves tal y con las muy graves lo que ya podríamos hacer, despido disciplinario, ¿vale? Y ya por último, lo que tenemos, como digo, que siempre especifica al final, va a ser las tablas salariales. Aquí las tablas salariales lo que nos va a especificar es el salario base. Entonces, este salario base normalmente no incluye las pagas extraordinarias, por lo tanto, para saber el anual será esto por 14 pagas. Sí que hay ocasiones en que el convenio colectivo sí que muestra el salario base incluyendo las pagas extraordinarias. En ese caso, tendremos que mirarlo y tendrá que especificarlo el convenio colectivo. Si el convenio colectivo no dice nada al respecto, tenemos que dar por hecho que este importe es en 14 pagas. Aquí, por ejemplo, pues sale 2013, 2014 y 2015, porque hasta donde está la vigencia de este convenio colectivo que aún no se ha actualizado. Entonces, lo que sí es que si vemos algún salario de estos por debajo del convenio colectivo, se habrán tenido que actualizar de convenio colectivo de salario mínimo interprofesional que diga, pues tendrá que actualizarse automáticamente. Por ejemplo, aquí auxiliares vemos que me especifica 855,24. Pues este salario habrá que aumentarlo hasta llegar al salario mínimo interprofesional, porque nadie, como digo, puede cobrar menos de ese importe. Y básicamente este es el análisis que tenemos que hacer a la hora de analizar el convenio colectivo. He repasado los puntos más importantes, centrándome, que algunos no iban directos, en la remuneración del trabajador, que básicamente es ver, sobre todo, el salario base que me especifica en el anexo, qué pluses debo de poner, si tiene antigüedad y qué importe para los que lleven más tiempo en la empresa, vacaciones también tengo que saberlo para pagarla en el caso de que termine la relación laboral, también pagas extraordinarias, por supuesto. Y básicamente esos son los puntos que tenemos que saber para poder especificar bien lo que sería el salario del trabajador.